Hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme. Y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza como cada semana en esta nueva aventura. Y el día de hoy veremos lo que es la semana del 24 de enero al 30 de enero, que comprende a lo que es Moisés capítulo 7. Todo un capítulo, veremos el día de hoy, un capítulo muy extenso, pero en la cual vamos a aprender mucho. Así que empecemos. Se ha titulado El Señor llamó Sión a su pueblo. Hoy día conoceremos mucho la palabra Sión. Veremos mucho en muchos versículos y para ello vamos a analizarlo un poco. Para ello empezaremos leyendo lo que es Moisés, capítulo 7, versículo 1. Hacemos mención de que en el capítulo 6 también hemos visto todo lo que es la historia de Enoc, y seguimos con Enoc, pero ahora en el capítulo 7 dice, y sucedió que Enoc continuó sus palabras diciendo, he aquí, nuestro padre Adán enseñó estas cosas, y muchos han creído, y han llegado a ser hijos de Dios, y muchos no han creído, y han perecido en sus errores, en sus pecados, y con temor espera atormentados, que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Ahora empezamos a ver los resultados o consecuencias de una elección. La elección de elegir a un profeta. Siempre es el albedrío. Los que eligieron creer a Enoc llegaron a ser hijos de Dios. Y los que no creyeron llegan a perecer. Uno decide. Los profetas enseñan y de uno depende. ¿Cuál es mi decisión? ¿Qué decisión voy a tomar? Ese es el albedrío que uno tiene. ¿Sigo o no sigo al profeta? Para ello, veamos en este slide, donde vemos a Dios, al profeta. En este cuadro, como vemos ahora, son los profetas de la actualidad y el cuerno de los 12 apóstoles. Si elegimos seguir al profeta, hay esperanza. Como vemos al lado izquierdo, si elegimos, hay esperanza. Siempre va a haber esperanza. ¿Esperanza en qué? En ser hijos de Dios. Y si no elegimos, que es nuestro albedrío, si elegimos no seguir al profeta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Habrá miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a las consecuencias que ocurran. Vamos a esperar atormentados. Por lo tanto, uno tiene que tomar la decisión de saber elegir y qué elegimos. Esperamos de que todos podamos seguir los consejos de nuestros profetas y seguir el consejo que ellos nos dan, que son la voz de Dios. Al seguir en el Moisés capítulo 7, versículo 2, dice, y de ahí en adelante, Enoc empezó a profetizar, diciendo al pueblo, mientras viajaba y me hallaba en el lugar llamado Mauja, clamé al Señor. Y vino una voz de los cielos que decía, vuélvete y asciende al monte de Simeón. El Señor siempre te va a decir, regresa y asciende. Sube, siempre hacia arriba. Siempre el consejo de Dios es, regresa, vuélvete, arrepiéntete y asciende, sube. Siempre hacia arriba. Ese es el consejo que siempre nos va a dar. Para ello en Moisés capítulo 7, versículo del 3 al 4, y aconteció que me volví y subí al monte mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. Y vi al Señor, y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara. Y me dijo, mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. La pregunta que uno siempre se hace es, nosotros también queremos una conversación con el Señor. Entonces ¿quieres una conversación con el Señor? ¿Quieres una revelación? ¿Quieres una respuesta de lo alto? Vuélvete y sube. El volver también aplica a arrepentirse. Siempre es asociado al arrepentimiento. Pero si no tengo nada de qué arrepentirme, podemos decir. No siempre es por haber cometido pecados. No se puede volver de la manera de pensar,
cambiar esa manera de pensar que tenemos con respecto a un problema, cambiar la manera de ver que tenemos con respecto a los problemas que ocurren o que no se ocurren. Hay más opciones, vuélvete. Y si tu manera de pensar es buena, entonces sube de nivel, porque el Señor quiere conversar y decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿ya estamos listos para escuchar a Dios? No te olvides. Hay otro punto que dice el versículo 3 al final. Está revestido de gloria. ¿Y cómo? El templo te reviste. No lo olvides. En el templo somos revestidos. En el templo podemos encontrar respuestas. Cuando termine la sesión del templo, por ejemplo, tomémonos un tiempo y meditemos en lo que deseamos. Subir de nivel, ya estás en lo alto. Ahora te toca escuchar, oír. No te olvides que en sus ordenanzas Dios se manifiesta. Es el momento de poder oírlo. Cuando terminamos nuestra sesión, nos quedamos y podemos meditar. Es el momento donde uno está revestido de gloria y podemos escuchar. Y hemos subido de nivel. También puede ser nuestro hogar. Escojamos un lugar donde podamos recibir revelación. Escojamos un sitio, un momento. Busca tu monte. Busca dónde vas a subir. A nosotros quizás Dios nos muestre el mundo. No nos muestra el mundo, pero si nos mostrara, pero sí nos va a mostrar las respuestas a nuestras preguntas y las dudas que tenemos. Quizás estés pensando, pero siempre lo hago y no oigo nada. No olvides que una respuesta también es la forma como llevas tu vida. Si estás llevando tu vida conforme a los mandamientos, actúa, sigue con tu vida. Y si es una respuesta rápida, entonces toma la decisión. El Señor te bendecirá en el actuar. No tengas miedo, confía. Para ello veremos ahora en Moisés capítulo 7, versículo 8, un versículo que a veces puede ser controversial, porque aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor y su esterilidad continuará para siempre. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron despreciados entre toda gente. Más adelante también veremos otro versículo parecido a este. Acá se habla del color oscuro, de la raza, aunque eso ya se debió ver en uno de los manifiestos de Doctrina y Convenios del año pasado. Sin embargo, veremos qué está haciendo la Iglesia en la actualidad con respecto al racismo. Para ello, hemos recurrido a una foto reciente de lo que ha sucedido. Acá vemos al profeta, al presidente Russell M. Nelson, abrazándose con un hermano de otra raza. Esto fue recientemente por el aniversario del nacimiento del doctor Martin Luther King, el cual este líder, el que lo vemos abrazando al profeta, llamó al profeta hermano de otra madre, dando a entender que son del mismo Dios, pero de madre diferente. El presidente Nelson dijo, reitero lo que se enseña en el libro de Mormón, que a nadie de los que a él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. Segunda de Nefi 26:33. Que Dios nos siga bendiciendo, dijo el presidente Nelson, mientras trabajamos juntos para liderar en el abandono de actitudes y acciones de prejuicios. Ahora en la actualidad nosotros creemos que la iglesia, conforme va pasando el tiempo, el racismo va a quedar de lado. Todos somos iguales ante Dios. Ninguna raza predomina. Ninguna raza es mejor. Ninguna raza es peor. Todos somos iguales ante Dios y todos somos hermanos. Para ello vamos a ver también Moisés capítulo 7, avanzando en el versículo 13. Y tan grande fue la fe de Enoc que dirigió al pueblo de Dios. Y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló la palabra del Señor y tembló la tierra. Y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Hermoso versículo. Después de haber estado
En el monte, Enoc tuvo una capacitación increíble y él baja con todo el poder para poder predicar. Baja con todo el conocimiento adquirido de todo lo que pasaría porque ha tenido una visión de todo. Enoc usa todo su poder para poder defender a su ciudad. Él habló la palabra, como dice en el versículo 13, él habló la palabra del Señor y ocurre todo. Tiembla la tierra, huyen las montañas, los ríos se desvían, su voz se convierte como un rugido de leones, todas las naciones tiemblan. Pero un momento, ¿recuerdas Moisés capítulo 6, versículo 31, cuando él mismo, Enoc, dijo que era tardo en el habla? Él en el versículo 31 de Moisés dice, no soy más que un jovenzuelo y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla. Cuando uno obedece y camina de la mano del Señor, esto ocurre. Nuestras debilidades pueden volverse fuertes si nos ponemos en las manos de Dios. Vemos aquí cómo influye una sola persona en un pueblo. En este caso para bien, pero a veces hay personas que influyen para mal y hacen daño al pueblo. ¿Cuál es mi participación en estos lugares o solo somos espectadores? ¿Ayudamos con nuestra fe? Al final del versículo también se menciona que Dios le había dado. Si tienes aliado a Dios, ¿alguien puede tener miedo? No olvidemos que este versículo lo asimilamos o lo comparamos con Josué capítulo 3, versículo 5, que dice, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Los milagros están por venir. De nosotros depende. A veces deseamos que esos acontecimientos pasasen en estos tiempos. Queremos presenciar este tipo de milagros. Y estos milagros ocurren. La tierra tiembla para nuestro bien. Quizás no veremos huir las montañas, pero sí veremos huir los terribles problemas que pasan por nuestras vidas. Veremos cómo los ríos de agua viva se desvían en favor de nosotros y nos alimenta. Estos mismos milagros que pasó en Enoc lo podemos apreciar en nuestra época. Al avanzar, vemos en el versículo 16 que dice, en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos, mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron en rectitud. Mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron en rectitud. Los resultados de un pueblo, de seguir a un líder que camina con Dios, de seguir a un profeta. ¿Cómo es morar o vivir en rectitud? La perfección. Morar y vivir en rectitud. Una meta que debemos tener siempre presentes. Versículo 17. El temor del Señor cayó sobre todas las naciones, por ser tan grande la gloria del Señor que cubría su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. Las bendiciones de la tierra del pueblo, de los obedientes, en este versículo 17, al final prospera. Las bendiciones de la tierra del pueblo de los obedientes, al final prospera. Eso es el versículo 17. Pero si leemos el versículo 7, vemos lo contrario, unos versículos anteriores, que dice, y el Señor me dijo, profetiza, y yo profeticé, diciendo, he aquí el pueblo de Canaán, que es numeroso, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum, y lo matará hasta destruirlo por completo, y el pueblo de Canaán se repartirá sobre la tierra, y la tierra será estéril e infecunda, y ningún otro pueblo vivirá allí, sino el de Canaán. Comparemos estos dos versículos, un pueblo que obedece, versículo 17, y el otro que no obedece, versículo 7. ¿Qué significa infecunda, como dice el versículo 7? Que no da fruto, que no produce, que lo que se siembre no va a producir. ¿Quién va a querer vivir en un lugar así? Hay dos lugares para vivir y uno puede decidir dónde vivir.
Sin embargo, a veces no podemos decidir el lugar, pero sí podemos hacer que nuestro lugar, que no sea dividido, que no sea estéril y que no sea infecundo. En estos tiempos todavía el Señor puede hacer lo mismo con nuestro pueblo, con nuestra ciudad. En la actualidad se vive lo mismo, o quizás peor que en ese tiempo, pero nosotros podemos hacer que se viva diferente en nuestros lugares. Podemos hacer que sea diferente en el lugar donde vivamos. De nosotros depende. Versículo 18. Y el Señor llamó Sión a su pueblo. Este es el versículo clave del todo el capítulo 7. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. ¿Cómo se habrá sentido Enoc? Ese jovenzuelo que se supone a estas alturas ya no era un jovenzuelo, todo lo que hizo con una ciudad, con un pueblo, cómo cambió las vidas de muchas personas, cómo se benefició un pueblo. Ahora podía ver el resultado de aceptar su llamamiento. No fue fácil, pero fue posible. ¿Cómo nos sentimos nosotros después de que hemos pasado tiempo por lograr algo y vernos realizados? ¿Nos estamos convirtiendo en una persona de Sión? ¿Estoy preparado para vivir en una ciudad de Sión? No olvidar que Dios es el que califica. Él es el juez y decide quién entra a Sión. En el libro de Mormón, es decir, en este continente también hubo una ciudad como Sión. Veamos, en Cuarto de Nefi, capítulo 1, versículo 3. Y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Como una Sión. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir Sión. ¿Cómo está nuestra Sión? ¿Dónde vivimos ya es Sión? Nosotros somos los responsables. El Señor no hace al pueblo Sión, sino que el pueblo se hace Sión. Ellos se volvieron uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y sin pobres. Luego el Señor los llama Sión. Dios no nos va a hacer Sión. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que cuidar de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. ¿Es fácil o difícil? Aprender a tratar a las personas como Dios las trata. Debemos tener hambre de rectitud, hambre de ser uno en corazón y sed de rectitud, hambre y sed de rectitud. Ahora veremos otros versículos con respecto a la pobreza, pero versículos en el libro de Mormón y la Biblia, porque una de las claves de Sion es que no hay pobres. Para ello, lo encontramos en Segunda de Nefi, capítulo 28, versículo 13. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Dice el versículo 13. El resumen de este versículo es la moderación. Tenemos que ser moderados. Queremos santuarios bonitos, pero sin llegar a la exageración. Debemos estar bien vestidos, pero sin llegar a la exageración. Y lo más importante, no ser orgullosos. Algunas notas para entender más y para saber en la actualidad lo que está ocurriendo. Ven estas dos imágenes en la parte inferior. Representan la representación en vivo en el Cerro Cumora que hacía la iglesia antigua Sion en tiempo pasado, porque ya no se hacen y no se van a hacer. ¿Sabías que el elder Todd Christofferson explicó que el espectáculo al aire libre del Cerro Cumora se terminaba? Ya no va a haber más presentaciones. Eran presentaciones del Libro de Mormón con cientos de actores, eran obras hermosas, pero que también significaba muchísimo dinero. El elder Todd Christofferson explicó que es verdad que son obras hermosas, pero que toda la iglesia en el mundo jamás va a poder verla. En otras palabras, el gasto que se originaba no lo valía si solamente era visto por una parte muy pequeña. Somos como 16 millones y la iglesia sigue creciendo y que lo vean unos 2,000 no lo justifica.
Es por eso que se da por terminado una obra maravillosa que se realizaba cada año. También la iglesia, no sé si lo sabías, también la iglesia dejó de pertenecer hace unos años a los Boy Scouts, hace unos años atrás, y con eso dejó de dar millones de dólares. No era correcto que solamente se beneficien algunos, los de Estados Unidos, y los demás jóvenes del mundo no participen. Hace unos meses atrás, también, escuché que los nuevos templos ya no llevarían el ángel Moroni bañado en oro. No sé si sea verdad o no, pero sería bueno. Cuando se habla de ricas vestiduras, como aquí menciona el versículo 13, voy a hablar de los varones, porque a las mujeres es un poquito más complicado y no es mi género. ¿Sabías que no es obligatorio ir con saco? ¿El saco de vestir? ¿Sabías que no es obligatorio ir con corbata a la iglesia los domingos? Se recomienda ir con camisa blanca como simbolismo de pureza, pero si te pones el saco, que no es blanco, ¿qué simboliza? ¿Sabías que un joven puede y debe participar de la Santa Cena? Nos referimos a repartir un jovencito, un hombre joven, un diácono, maestro, un presbítero, que debe participar de la Santa Cena si no tenga camisa blanca y corbata. Leamos otra vez al final del versículo 13. Se han engreído con su orgullo. No dejemos que no participe un joven si no tiene una camisa blanca, una corbata, un saco. Eso no es obligatorio. No nos engriamos en el orgullo. Que nuestra vestimenta no haga que muchos no asistan a la iglesia porque no tienen. Nosotros debemos tener cuidado con nuestra vestimenta. Si no tenemos una camisa blanca, no hay problema. No es obligatorio asistir con camisa blanca. No permitamos o no dejemos o no juzguemos que nuestros jóvenes, que nuestros varones, que nuestros amigos, hermanos o recién conocidos o investigadores que nos acompañan en la iglesia sea el motivo de no asistir por no tener una camisa blanca. Mi querido amigo, mi querido hermano, si ahorita tienes problemas económicos y no tienes para un traje, no tienes para una camisa, no tienes para una corbata, eso no es motivo. No le des prioridad a las cosas secundarias. Asiste a la iglesia. No vemos camisas blancas, no vemos corbatas, no vemos trajes, no vemos vestiduras, vemos corazones. Eso ve Dios. ¿Sabías que la palabra pobres aparece cerca de 34 veces en el libro de Mormón? Eso no indica, por cierto, su derivado como pobreza o sinónimo como hambre, etcétera, ¿verdad? 34 veces aparece la palabra pobres en el libro de Mormón. Sigamos viendo otro versículo con respecto a la pobreza o a los pobres. El profeta Mormón también habla de los pobres. Mormón capítulo 8, versículo 39. ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida? Y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado, y el desnudo y el enfermo, y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso. Qué hermoso versículo. ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida? No permitamos el hambriento, al necesitado, al desnudo, al enfermo, al afligido, pasen por nuestro lado sin nosotros ni siquiera hacerle caso. En la sillón que queremos que se construya y queremos estar, no vamos a renunciar a nuestra identidad y a nuestros dones, sino que nuestra identidad y nuestros dones tienen que adaptarse al modelo de Dios. Tengo que compartir todo lo que tengo. Tengo que enseñar, tengo que parecerme más a Cristo, tengo que renunciar a mí mismo y sin perder mi identidad. Tenemos que dejar el deseo de querer tener más que los demás. Busquemos la forma de eliminar la pobreza. Como tú quieras, encontremos la manera de hacerlo. Las formas uno lo decide, pero tenemos que hacerlo.
Tenemos que construir Sion. Ahora vamos a ver en Isaías. Vemos un versículo también en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Isaías, hablando del ayuno, menciona el hambriento. Versículo 7 dice una pregunta. ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? No podemos desatender de los pobres. No nos podemos desatender de ellos. No podemos tratarlos diferentes, sabiendo que son nuestros hermanos. El elder Neil Maxwell dijo, establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion, nuestra casa en Sion, y renunciemos a nuestra casa de veraneo en Babilonia. Los pobres son nuestra propia carne. Amémoslo. Volvemos a Moisés capítulo 7, versículo 20. Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo, ciertamente Sion morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he bendecido a Sion, pero he maldecido al resto de la gente. De nosotros depende tener la bendición de Dios. Que eso sea nuestro deseo, nuestras oraciones y nuestra meta. Que nuestra casa, que nuestra familia, que nuestro lugar donde vivimos, que nuestro país sea bendecido siempre. Versículo 21. El premio de los obedientes. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra y vio. Y he aquí, con el transcurso del tiempo, Sión fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. Fueron elevados. Ese es el premio de la obediencia. Una meta que puede ser posible. Versículo 22. Un versículo muy duro para nuestros hermanos de otras razas. Y Enoc también vio al resto de los del pueblo, que eran los hijos de Adán, y era una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran negros y no tenían cabida entre ellos. Es un versículo muy duro para nuestros hermanos de otras razas. Nota, toma nota. ¿Sabías que antes de 1978, en el caso de los varones, si tú eras de raza medio trigueña, medio oscurita, los varones, ¿verdad? Les preguntaban su ascendencia. Era para saber si descendían de personas de color y poder darles el sacerdocio. Vemos que ahora no es así y no debe ser así, porque todos somos iguales. ¿Cuánto hemos mejorado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto nos estamos perfeccionando? ¡Qué bueno! Versículo 26. Y vio a Satanás, y éste tenía en su mano una cadena grande que cubrió de obscuridad toda la faz de la tierra. Y miró hacia arriba y se rió, y sus ángeles se alegraron. Hago una aclaración. La palabra río, que es del verbo risa, no lleva tilde, como dice aquí en el versículo. Eso lo averiguamos más adelante o lo averiguamos en casa. ¿Por qué no lleva tilde? Está bien escrito lo que menciona aquí. Todo el poder de Satanás está en el mundo, alrededor del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Toda la faz de la tierra cubierta de oscuridad, dice este versículo. No dice una parte, sino toda la tierra. Es terrible, pero su trabajo es total. Satanás está haciendo su trabajo y avanza muchísimo. Mira hacia arriba y se ríe. Una risa de burla, una risa de estar ganando la pelea, así como sus ángeles se ríen. Lo mismo sucedió cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, cuando fue azotado, cuando fue crucificado. Él se ríe al ver al Cristo vencido, sin saber que el domingo Cristo con su resurrección cumpliría la promesa de pisarle la cabeza como triunfo. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante ver toda esta oscuridad sobre la faz de la tierra?
¿Qué hacer al saber que Satanás es el que tiene dominio en la tierra? La respuesta es enfrentarlo, como siempre lo hemos hecho. No tengamos miedo, no hay que temer. Tenemos fe, tenemos a Cristo de nuestro lado. Siempre hemos hecho lo mismo, tomamos correctas decisiones y de esa manera la cadena se rompe. Cuando tomamos la decisión de bautizarnos, de asistir cada domingo, estamos rompiendo esas cadenas que cubren de oscuridad. Un joven lo enfrenta cuando se va a la misión, a lugares que no conoce y empieza a predicar el Evangelio. No tengamos miedo, estamos muy protegidos. ¿Creen que Nog al ver esto tuvo miedo y pidió ya no bajar a la tierra o lo enfrentó? Sabemos que él bajó y lo enfrentó. Versículo 27, y Enoc vio también que descendían ángeles del cielo, dando testimonio del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Cayó sobre muchos y fueron arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo. Ante la oscuridad que hay en el mundo, ¿qué es lo que hace Dios? No nos deja solos, estamos acompañados. Envía ángeles, a pesar del mundo desastroso que quiere Satanás. Hay el otro lado que Dios quiere, y es un mundo hermoso y nosotros también podemos participar. Nosotros podemos ser ángeles para las personas. Somos ángeles cuando enseñamos el Evangelio, cuando testificamos de Cristo a las personas, cuando estiramos nuestra mano para ayudar. Nos convertimos en ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas que eras un ángel? ¿No lo recuerdas? No hay problema. Esta semana podemos ser ángeles. Busquemos la manera de ser ángeles en esta semana. Versículo 28 y 29. Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello diciendo, ¿por qué lloras los cielos? ¿Por qué lloran los cielos? Y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas. Y dijo Enoc al Señor, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Ahora vemos a Dios triste al ver el mundo. Lo antagónico del estado de Satanás. Mientras uno ríe, el otro llora. ¿Con cuál me identifico? ¿Dónde quiero estar? Nosotros adoramos a un Dios que llora, que siente compasión por su gente, a un Dios misericordioso que nos ayuda. Cuando hace la pregunta ¿por qué lloras? Es ¿qué te molestó tanto? Esa pregunta le está haciendo a Enoc, a Dios. Dios llora y por eso envía el diluvio. ¿Es tristeza con ira? Dios nunca está pensando en la destrucción, nunca piensa en destruir, sino está pensando en la restauración. Siempre está pensando en eso. Cuando nosotros pecamos no está pensando en destruirnos, por más que hayamos cometido un pecado muy grave, sino que está pensando en restaurarnos. Quiero restaurarte de dónde y en dónde estás. Déjame ayudarte. No te voy a destruir. Hermoso versículo. Versículo 30 y versículo 31. Enoc le dice a Dios acerca de todas sus creaciones, lo trata de consolar. Mira lo que has hecho, le dice. Eres un Dios. Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones, y tus cortinas aún están desplegadas. Y tú todavía estás allí, y tu seno está allí, y también eres justo, eres misericordioso y benévolo para siempre. Y de todas tus creaciones has tomado a Sión a tu propio seno, de eternidad en eternidad. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono. Y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Se ve curioso cuando Enoc le hace recordar a Dios de todas las creaciones que ha hecho, de tal manera que no llore. Lo está aconsejando. Veamos qué responde. Versículo 32 y 33. Y el Señor le dijo a Enoc, he allí a estos tus hermanos son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día en que los creé.
Y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su padre, mas he aquí no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Para Dios, lo más importante que sus propias creaciones hermosas y maravillosas son sus hijos. Somos nosotros. Y lo dice de una manera que entienden, ¿no? No dice mis hijos, sino dice tus hermanos. Es decir, Enoc, ellos son iguales que tú, pero no son como tú. No han tomado buenas decisiones y se rehúsan a seguirme. Se mencionan los dos grandes mandamientos al final, en orden inverso, pero que es lo mismo, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ellos no, ellos se aborrecen, se odian. Versículo 36, por consiguiente puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también. Y de entre toda la obra de mis manos, jamás ha habido tan grande iniquidad como entre tus hermanos. Un versículo que debemos tener siempre en mente y de la cual debemos meditar mucho. El Señor dice, entre todas las obras, jamás ha habido tanta iniquidad. Es demasiada iniquidad. Es un planeta lleno de gente mala. Tanta maldad que lo crucificamos a Jesucristo. ¿Por qué se llegó a esto? No han pasado tantos años para olvidar a Dios, pero vemos que Satanás ataca y ataca, no descansa, no duerme, no tiene feriados, no hay vacaciones, está viendo la forma de que las personas caigan y se aparten de Dios. No es fácil tampoco vivir en la tierra sabiendo que con Satanás está la tercera parte de los espíritus que lo siguieron, pero por eso nos enviaron a nosotros a la tierra. A los mejores enviaron en este tiempo. Somos los mejores y podemos. Estamos mejor preparados y tenemos mejor información, muchísima más información. Por lo tanto, tenemos mayor fortaleza y tenemos que usarla. Un ejemplo, nota de un ejemplo. En los 90s, para enterarte de los mensajes de la conferencia general que daban los profetas de la iglesia, teníamos que esperar 3 meses porque salían en la Liadona de enero. La conferencia de octubre se realizaba en octubre y esa lo recibíamos en la Liaona de enero. Ahora lo vemos en vivo en nuestro idioma. No tenemos que esperar nada. Siempre se nos ha dicho que conforme pasa el tiempo, vienen los mejores espíritus que van a preparar la tierra para la segunda venida y esos somos nosotros. Versículo 41. Un versículo profundo, un versículo tierno. Y aconteció que el Señor le habló a Enoc y le declaró todos los hechos de los hijos de los hombres. Por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos. Y lloró y extendió sus brazos y se ensanchó su corazón. Se agrandó su corazón como la anchura de la eternidad. Y se conmovieron sus entrañas, sus sentimientos se mueven para bien, y toda la eternidad tembló. Un versículo muy profundo, un versículo muy tierno. Versículo 44. Dios consuela a Enoc. Vamos a verlo. Y al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma y lloró por sus hermanos. Y dijo a los cielos, no seré consolado. Mas el Señor le dijo, anímese tu corazón, regocíjate y mira, siempre hay solución, siempre. Versículo 51, y el Señor no pudo resistir e hizo convenio con Enoc y le juró con juramento que detendría las aguas, que visitaría a los hijos de Noé. Aquí vemos en el versículo 51 que Dios le mostró ya. En los versículos anteriores vemos que Dios le mostró a Enoc acerca del diluvio y lo que va a pasar. Enoc llora, ve
lo que sucedería y sufre por ello, pero se da cuenta que Dios lo que está haciendo es restaurar nuevamente al ser humano. Pero también en el versículo 51, en este versículo, dice Dios que va a detener las aguas. Hace un convenio con Enoc, no con Noé. Ahorita nos menciona a Enoc y le jura a él que va a detener las aguas después de lo que vino del diluvio. Eso lo vamos a ver en la lección siguiente, la semana siguiente. Versículo 68. Y fueron todos los días de Sión en la época de Enoc 365 años. Después de leer la maravillosa obra de Enoc y de querer su pueblo, de querer ser su pueblo, quizás pensemos que todo ha sucedido en un abrir y cerrar de ojos, pero no es así. Dice que Enoc vivió 365 años. Tomó tiempo poder hacer una hermosa ciudad y que la gente pueda vivir lo dicho por el profeta. Tengamos paciencia, pero avancemos. El camino a Dios que hemos decidido tomar, sigámoslo, pero va a tomar tiempo. Avancemos como tortugas, pero avancemos. Quizás pensemos que no hay ciudades como Enoc en la actualidad, pero veamos desde otro punto de vista. Ahora en un mundo globalizado hay más de 3.000 estacas en la actualidad, en todo el mundo. Somos cerca de 15 millones, es verdad. Somos pocos en comparación a los más de 7.000 millones de personas. Pero si nos juntáramos, podríamos hacer una ciudad de Enoc. El trabajo hay que continuar. No nos desanimemos. ¿Estamos listos y preparados para vivir en una ciudad como Enoc? ¿Podríamos vivir en una ciudad como Enoc? ¿Estamos listos a compartir como lo hacían en la ciudad de Enoc? ¿Y estamos listos para vivir todos en igualdad? ¿Para que no haya pobres entre nosotros? En el tiempo de José Smith, sin ir mucho, hace unos cientos de años, la gente deseó por hacer una Sion, un pueblo como Sion. No lo olvidemos. No dio resultado, pero ellos también lo quisieron hacer. Nosotros ya estamos listos para hacerlo. Versículo 69, uno de los finales. Y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios. Y él moró en medio de Sión. Y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno. Y desde entonces se extendió el dicho: Sión ha huido. Ahora no solo Enoc camina con Dios, sino que todo su pueblo. Enoc trajo a todo el pueblo. Enoc no tuvo miedo a la cadena y a la oscuridad de Satanás. Él hizo su trabajo. Él fue la luz para todo un pueblo Él hizo que ese pueblo de Sion fuera perfecto, que Dios lo llevó a su propio seno. ¿Cómo lo ve el mundo a Dios en el Antiguo Testamento? Saben que hay cosas que faltan. No conocen al Dios misericordioso, justo y bondadoso. A ese Dios no lo conocen. Cuando nosotros leemos Moisés, capítulo 7, podemos ver que fue por algo que José Smith recibió la revelación de poner a Moisés en las Escrituras. Fue para poder conocer más a Dios, para poder conocer el amor de Dios a sus hijos, de lo que siente, de que Dios también llora y sufre por nosotros. Moisés 7 nos invita a entender lo que significa ser Dios, un Dios que llora, un Dios que siente, un Dios que ama a sus hijos sobre todas sus creaciones. Este es el Dios que amamos y adoramos. Este es el Dios que tenemos que conocer. No es el Dios que nos contaron antes de la restauración del Evangelio, que era un Dios castigador, un Dios que mandaría al infierno incluso a los niños pequeñitos que no se bautizaban, un Dios que cobraba por tu penitencia y por tus sacramentos. Ahora conocemos a un Dios que un jovencito fue a la arboleda y lo conoció y nos dijo cómo era y que quiere que todos lo conozcamos, que sepamos que Dios vive y existe y que es como nosotros y que llora por nosotros. Demos gracias que tenemos más escrituras para conocer más a Dios. Creo que José Smith, después de recibir la revelación de Moisés y conocer a Enoc, quiso hacer lo mismo, construir una ciudad como Enoc. Que siga siendo nuestro deseo y nuestra meta de poder construir una ciudad como Sion.
En los tiempos de José Smith no pudieron construir Sion. Y Doctrina y Convenios nos dice por qué. Había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Doctrina y Convenios 101, versículo 6. Ahora analicemos o preguntémonos, ¿somos mucho mejores que ellos? El mundo no conoce a Enoc, porque el Antiguo Testamento no menciona su vida, pero nosotros lo tenemos en la perla de gran precio. Gracias a la revelación, gracias por tener el libro de Enoc y aprender más de Dios. Este es el Dios que estamos conociendo. ¿No quieres morir? Bueno, camina con Dios de su mano y no vas a morir espiritualmente. Vas a ser ese hijo amado. El profeta José Smith dijo, nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. Si escucháramos de que se está construyendo Sion, a nosotros nos gustaría saber dónde quisiéramos estar allí. ¿Sion es fácil o difícil de construir? Si lo construimos solo, es fácil, pero Sion no es para personas solas, sino para pueblos, para ciudades. No hay Sion sin los demás. Sion es una comunidad. A veces decimos, sé que la iglesia es verdadera, pero no la gente que está allí. Pero olvidamos que no hay iglesia si no hay gente allí. Lo mismo sucede con Sion. Hay mucha gente que construye Sion porque quiere eliminar la pobreza de la gente. Hay muchas organizaciones, unámonos a ellos. Formemos nuestra propia organización. Veamos la forma de cómo eliminar la pobreza. Que Sion sea parte de nuestra vida. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para conocer la verdad. Y nunca hubo tanta gente negándose a verla. Que tengamos presente a la gran Sion y que seamos Sion, tal como Dios lo quiere. En el nombre de Jesucristo. Amén.